Hola, buenos días. Soy Alan Paul Millón y bienvenidos a CEO Forums. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de data con los CEOs, ¿no? Cómo facilitamos las decisiones para generar valor en el negocio. ¿Okay? Y en esta oportunidad nos acompañan Gustavo Arenaza, que es el Data Governance Manager en RE/MAX Seguros, Iván Herrero, que es el Chief Data Officer en Grupo Intercorp y presidente en CDO Latam, y Carlos Calderón, que es el director de la Academia de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial en UTEC, además de gerente general en Cytec. Correcto. Así que nada, bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo lo primero que les voy a pedir es que ustedes mismos se presenten un poco cuál es su background y cuál es el rol que cumplen en las organizaciones en las que están. ¿Ok? Si te parece, Gustavo, empezamos contigo. Claro, cómo no. Sí, como bien lo has comentado, bueno, yo soy líder de gobierno de datos para la empresa de seguros. Mi carrera la he desarrollado siempre en el sector financiero, ¿no? Ahora soy responsable de liderar las iniciativas de gobierno de datos para que se cumplan las estrategias de negocio en la organización, ¿no? Bueno, es una labor ardua y dura y es la base principal de la generación de todos nuestros modelos analíticos y de toma de decisiones, el que los datos estén correctos, con la calidad necesaria y disponibles cuando el negocio los necesite. De acuerdo, gracias. Iván. Bueno, yo soy Iván Herrero, muchas gracias en primer lugar por la invitación, además encantado de estar aquí con dos buenos amigos, estoy seguro de que la conversación va a fluir muy bien. Soy Data Officer del Grupo Intercorp desde el año 2018, como responsable de la estrategia de Data, Analytics e Inteligencia Artificial, que seguro que lo vamos a tocar ahora que está tomando mucho protagonismo recientemente, del grupo de manera transversal. Y desde hace 3 años tengo el honor además de presidir, como decías, CDO Latam, que es una asociación sin ánimo de lucro en la que buscamos impulsar el uso ético y estratégico de los datos en América Latina, ¿no? Que también creo que puede ser algo sobre lo que conversemos y que foros como este contribuyen también a seguir impulsando, que falta nos hace. Sí, claro que sí. Bueno, yo soy Carlos Calderón, tengo casi 30 años de vida profesional, siempre desde el lado de la perspectiva de negocios en el mundo corporativo, los últimos 13 ya vinculado a la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Fui gerente general de una empresa, debe haber sido una de las primeras empresas que tenía que monetizar grandes volúmenes de datos. Y a partir de ese viaje, en el 2017 fundamos la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial con UTEC, orientada a proveer conocimiento a los roles no expertos, es decir, ciencia de datos para no científicos de datos un poco, ¿no? Entonces, y bueno, más recientemente también con mucho gusto asumí un rol en el grupo Ferreycorp como gerente general de Cytec, es como el brazo de innovación y tecnología para la minería del grupo Ferreycorp. Perfecto. Y vamos a hablar un poco, como decía Iván, ¿no? Vamos a empezar con el tema de datos y de pronto terminar con inteligencia artificial generativa, que ahorita pues es el buzzword que está sonando más, y cuáles son los retos y los riesgos que hay por ahí, ¿no? Pero quisiera empezar de repente desde un punto de vista un poco más básico, buscando, o sea, con esta otra palabra que también se usa bastante, ¿no? Una organización data-driven, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es para ustedes una organización data-driven y consideran que de repente en donde están, digamos, están encaminados a qué camino están, o digamos, qué tanto han llegado a ese nivel, ¿no? Y de repente empezar contigo. Sí. No, definitivamente para mí una organización data-driven es aquella que sus principales decisiones las basa en datos, ¿no? Por ahí conversamos alguna vez en la asociación, hay hasta un ratio, ¿no? Se dice que una empresa cuando más allá del 60% de los empleados tiene disponibles los datos y los está utilizando para tomar decisiones, hablamos de una empresa data-driven, ¿no? Lo vemos en nuestras organizaciones hoy en día, casi todas, yo al menos en estos 20 años que tengo de profesional, si bien vi al sector financiero como pionero en el uso intensivo de los datos, hoy en día tenemos llamados de industrias hasta, me recuerdo una empresa como Croma de pinturas, ¿no? Buscando CDOs, ¿no? En todas las industrias, ¿no? Entonces es una empresa hoy en día que se llame data-driven, es aquella que tiene en su organización justamente
capacidades, recursos y tiene una organización dedicada a explotar la información y tomar decisiones. Correcto. ¿Y tú consideras que en donde tú estás ahorita, digamos, están... Definitivamente, ¿no? Ayer justo escuchaba una conferencia de nuestro gerente, justamente alrededor de todo el negocio que tenemos, algunos negocios, ¿no? Como una plataforma que tenemos César Bien, que justamente es intensiva en el uso de los datos, ¿no? Capturamos muchos datos de nuestros clientes, ¿no? Y en base a ellos empezamos a hacer análisis para brindar siempre más y mejores servicios, ¿no? Iván, tú, bueno, llevas 5 años, 6 años en el rol. ¿Cómo definirías Data Driven y qué tanto sientes que Intercorp está en el punto donde tú quisieras que esté como una organización Data Driven? Bueno, para nosotros, cuando nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué significa que una organización sea Data Driven o que tenga una cultura analítica? En primer lugar, lo que pensamos es que tiene que tratar los datos como un activo estratégico, ¿no? Y eso tiene dos vertientes: utilizarlos para generar valor, como con cualquier activo estratégico. Es más fácil pensarlo quizás en activos físicos, que siempre lo asocio. Si eres responsable de un edificio, para empezar no eres el dueño, eres el responsable, el dueño sigue siendo la compañía, pero como responsable del edificio quieres maximizar el valor, ¿no? Querrás alquilarlo, querrás darle algún uso que aporte valor a la compañía, y también tendrás que protegerlo en el sentido de que no cualquier persona pueda acceder al edificio, que tenga un cierto mantenimiento para que el valor de ese activo prevalezca en el tiempo. Y esa es la mentalidad que estamos tratando de impulsar en un grupo en el que ya somos más de 100.000 colaboradores. Eso tiene ciertas complejidades, claro que sí, añadidas. Pero cuando hablamos de cultura, finalmente estamos hablando de creencias y de comportamientos. Es mucho más fácil lograr avances desde el punto de vista tecnológico que, ¿no?, nuevamente, cambiar creencias y comportamientos en este nivel de escala. Creo, sobre todo, si lo comparamos con la aspiración donde a mí me gustaría estar, creo que hemos avanzado mucho en los últimos 5 años, pero creo que todavía tenemos un camino importante por recorrer. Hemos avanzado muchísimo en mindset, hemos avanzado muchísimo en construcción de capacidades y tenemos impactos bien significativos que hemos obtenido de manera directa del uso estratégico de los datos, pero yo siento que estamos como dentro de la curva exponencial, siento que estamos en el codo, ¿no? Estamos transitando ese codo. Y en los próximos años vamos a ver una explosión del valor aún mayor de lo que hemos podido obtener en estos 5 años. Claro. Y Carlos, tú de repente desde el punto de vista más académico, ¿no? ¿Cómo se define y cómo ves? Porque tú además tienes contacto pues, con distintas empresas a partir de donde estás, ¿no? ¿Cómo ves que el mercado, en general, las empresas están en este camino a ser Data Driven? Sí, voy a construirse un poco sobre lo que ya se dijo, porque creo que han definido bastante bien. No existe una definición académica o, si quieres, una definición colegiada de qué es Data Driven, ¿no? Correcto. Pero creo que sí hay consenso en pensar, voy a simplificar la realidad para que sea más sencillo de entender, ¿no? Hay, en el mundo empresarial, porque también eso hay que distinguir, hay una confusión enorme entre todos estos términos desde la perspectiva puramente académica, si quieres, o científica, y de la perspectiva de negocio. El contexto hoy día es, evidentemente, un contexto de negocio. Entonces, en ese contexto, una empresa data-driven es aquella, teóricamente, digamos, el 100% de sus decisiones las toma basadas en el análisis de datos. Si quieres ponerlo así teóricamente, ese sería, de cada trillón de decisiones que tomas, 1 trillón están basadas en datos. Evidentemente, eso es algo hipotético. En el otro extremo está como típicamente los gerentes han tomado decisiones durante la segunda revolución industrial, inclusive diría que hoy día mayoritariamente es así, intuitivamente. Además tenemos sesgos que nos empujan a seguir, porque además nos contratan y nos ponen el valor del salario basado en nuestra experiencia, por lo cual creemos que nuestra experiencia es suficiente para tomar decisiones. Entonces vamos a encontrar salas donde dicen yo creo, yo opino, ¿no? O una sala de 4 personas creyendo que en esas 4 cabezas está el conocimiento para tomar una decisión, ¿no? Ese es el otro extremo. Entonces, desde ese punto cero hasta este
punto 100, por decirte, hay una escala larga y un viaje larguísimo, ¿no? Eso sería como para teorizar, digamos, qué cosa es una empresa data-driven, una empresa que toma el 100% de sus decisiones basadas en el análisis de información. Ahora, para entrar un poco más al terreno actual, donde la tecnología tiene un impacto, porque tomamos decisiones en base a datos desde que existe el mundo empresarial. O sea, para ir al mundo de los seguros, para hacer un cálculo actuarial, ya se hacía análisis de información en papel o en calculadora, luego en Excel, y ahora, por supuesto, usando grandes modelos con servidores y computadores con un poder computacional enorme, y se acercan mucho más a la precisión de la toma de decisiones, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tampoco es que recién llegó el mundo data-driven, ¿no? Claro. Probablemente era 1% al comienzo y ahora es 30% data-driven, por decir algo, ¿no? Entonces, eso digamos, como para teorizar y entender que es un viaje, es un proceso que pasa, por supuesto, por grandes decisiones y convicciones que se tienen que sostener a lo largo del tiempo, porque al comienzo son inversiones que no tienen renta. Y esa es otra cosa fuertísima en el mundo empresarial, ¿no? Que nos separa y nos aleja del mundo académico y teórico, que no nos van a perdonar las inversiones que se hacen, ¿no? O sea, si estamos, no sé, pues 5 años en el viaje y hemos metido $100 millones en esto, si no tenemos cómo mostrar renta, y la renta no tiene que ser necesariamente financiera, puede ser renta estratégica, otro tipo de renta, inclusive hasta social, si quieres, ¿no? El gobierno también lo está haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la otra, ¿no? Que tienes que, o sea, estos esfuerzos tienen que expresar su retorno en algún lugar de la creación de valor de la empresa. Correcto. Entonces, esa es la otra condición. Yo creo, una data-driven no es solo quien toma decisiones, sino que además logra ver reflejados sus esfuerzos en la última línea del P&L o en algún otro lugar donde el directorio dijo que quería ver retorno estratégico, ¿no? Ese sería mis 5 centavos para claro, y hay un poquito para complementar ¿no? Súper valioso que comentas, ¿no? Es que hoy en día vemos que las organizaciones se están invirtiendo, ¿no? En la organización, en crear capacidades e infraestructura para poder llegar a ser estas empresas data-driven, como dice Carlos, ¿no? Claro. O sea, vemos el escenario que se ha vuelto hoy empresarial, vemos a la mayoría de las compañías, de las empresas invirtiendo o migrando sus plataformas hacia la nube, hacia plataformas analíticas y más sobre con el tema de IA, ¿no? Claro. O sea, el camino, o sea, la carretera ya está, ¿no? De alguna manera formada, establecida, ¿no? Ahora lo que hay que buscar es justo esta renta. Y eso es un tema, digamos, súper importante cuando hablamos de empresas, y acá, digamos, este es un foro para los CEOs, ¿no? Que tienen, digamos, una visión integral de la organización. Y tú mencionabas justamente el tema de tener un retorno, ¿no? Un retorno a esa inversión. Y que a veces cuando hablamos del tema de datos, esa primera etapa, ¿no? Es lo que haces tú, gobierno de datos, la limpieza, etcétera, puede costar mucho en inversión, digamos, de dinero, pero que el retorno no se va a ir inmediatamente hasta que no generes algún tipo de, digamos, caso de uso, algún Correcto. Tipo de, digamos, de modelo, algo en donde puedas monetizar. Pero esa primera inversión, digamos, es grande y puede generar un poco de impaciencia de los que toman decisiones, ¿no? Entonces, acá, digamos, mi pregunta va, digamos, a los tres también, ¿no? O sea, ¿cuál sería la estrategia o cuál sería cómo llevar adelante esta etapa que es importantísima y es la base, pero que no genera valor, en una organización? ¿Cómo el CEO debería ver ese tipo de inversiones o cómo ustedes en el rol de CDOs los ayudan a monetizar rápidamente esas inversiones? Sí. Yo, si quieres, ayudo a introducir la conversación con una analogía parecida a lo que decíamos antes del edificio, ¿no? Que a mí me ha servido muchísimo para también empezar a alinear expectativas. Imaginemos que hubiéramos nacido en un país donde todas las casas tienen solamente un piso, ¿no? No hubiera tecnología desarrollada, no hubiera conocimiento para desarrollar grandes edificios. Y tuviéramos capital y contratamos a algún arquitecto extranjero, le decimos, oye, yo quiero hacer el mejor edificio de mi país. Y aquí tengo presupuesto, lo que tú me pidas. Entonces contratamos al arquitecto, viene con su firma de construcción y lo dejamos y nos ponemos a viajar, a hacer nuestras cosas y volvemos dentro de 6 meses. Lo que encontramos es un bonito agujero en el suelo, bastante profundo,
Y nuestro primer impulso, ¿qué va a ser? Despedir al arquitecto. Dice, pero yo te he contratado para hacer un edificio y tú me has hecho un agujero. No lo estamos entendiendo. Efectivamente lo están entendiendo y ahí vienen, ¿no? Están hablando el mismo lenguaje y le dirán, no, pero es que tengo para construir para arriba, pero tengo que excavar. No, olvídate, ¿qué me estás contando? Yo nunca he visto que para hacer una casa tenga que excavar. Pongo ladrillo, quiero una casa, pongo ladrillo. Quiero hacerla más alta, pon más ladrillos. ¿Qué me estoy? Entonces me haces un agujero. Fuera, despedido. Y entonces, ¿qué diríamos? Estos arquitectos no tienen ni idea. Yo les pido que hagan casas y hacen agujeros. Si tienes un poco más de paciencia, ¿no? Y le dejas, y en vez de en 6 meses vuelves en un año, a lo mejor ya en vez de un agujero empiezas a ver algo que empieza a emerger, y si vuelves en 18 meses o en 24 meses, dependiendo de la altura, ya ¿no? El edificio ya empiezas a ver cómo asciende, ¿no? Y se convierte en un edificio insignia de tu país. Ahora. Que renta. Y además ahí va a rentar. Claro. ¿No? Ahí, después de haber tenido la paciencia de construir unos buenos cimientos, de desarrollar el edificio con buenos principios de arquitectura, donde todo funciona, el aire acondicionado funciona, la luz, ¿no? Es fácil mantenerlo. Después no tienes que ir a buscar dónde puse qué cable, ¿no? Porque es una maraña. Puede soportar un terremoto, te lo soporta bien, no se cae. ¿No? Entonces, todas esas cosas, claro. Si lo haces bien, ¿qué pasa? Que cuando lo haces, todo eso lo has medio por hecho, pero hay buenos ejemplos también de gente que no hizo los cimientos y el edificio en el segundo piso se le empezó a curvar y tuvo que tirar todo. Porque esto, la verdad, es lo bonito de esta analogía es que se cumple exactamente. Si tú no haces unos buenos cimientos, vas a tener una falsa sensación de avance. De construir 2 pisos, 3 pisos, en el 4.º piso vas a tener, ya no hay forma de corregirlo. Tienes que tirarlo y volverlo a hacer. Y hay casos donde eso ha pasado, ¿no? Entonces, claro, no, pero es que yo quiero empezar a rentar mi edificio antes. No hay esa tecnología. No sé. Salvo que hagas preventa, pueden hacer preventa. 3D printing. Entonces, hacer preventa en el mundo de los datos, pues bueno, algo se puede hacer. No, quizás el mundo de los datos no es un poco más flexible. Se pueden buscar algunas alternativas paralelas, a lo mejor, y una vez que están hechos los primeros 3 pisos, puedes empezar a vender los locales comerciales, ¿no? Y ya, bueno, tienes algo, no es todo el valor que vas a poder obtener, pero empiezas a tener algo. Pero a veces es difícil saltarse esos tiempos. Claro. Parece como es un activo intangible, es más difícil verlo, pero ahí están los datos. ¿Por qué no los usas? Bueno, están como están. Claro, alguna vez, y justo yo citando a Iván Herrero, deja que les duela, ¿no? Cuando hay dolor es cuando empiezas tú a entrar ahí con una estrategia de datos. ¿Cuándo te duele? Cuando estás mandando a un cliente su póliza o algún dato que no le deberías mandar a él, ¿no? O cuando no puedes identificar a tu cliente, cuando no lo puedes ubicar, cuando no lo puedes segmentar bien, ¿no? Claro. Entonces, ante esos dolores, es muy evidente ya en la organización que aquí está pasando algo con nuestros datos, ¿no? Aquí hay que volver a rehacer las bases. A mí me ha ido muy bien y siempre me han llamado cuando ha habido dolor, ¿no? Cuando he visto todas estas, para ir un poquito más al tema técnico, estas arquitecturas espaguetis, ¿no? Que llamamos, donde una unidad de negocio envía un reporte con unos datos y otra con otros datos, ¿no? Entonces es ahí donde se da cuenta la organización que tiene que haber una estrategia, un responsable de datos que empiece, ¿no? A guiar justamente todo lo que es la explotación de información, ¿no? Claro, básicamente. claro. Estoy citando ahí. Y Carlos, ¿cuál es tu take en esto? O sea, no sé, ahí sí. Iván mencionó que de repente, o sea, que en el caso de los datos no es tampoco que sea tan rígido como en el caso del edificio, o sea, hay cierta flexibilidad. Sí. Mira, hicimos un estudio justo. La gente de Apoyo nos ayudó, estuvimos con UTEC y con CDO Latam. Hace 1 año y medio hicimos el estudio de adopción. Adopción empresarial de estas disciplinas, ¿no? Y claro, primer insight, ¿ya? Hay que separar, y hablando de Perú, digamos, las 100 primeras empresas de Perú y el resto. De las 100 empresas podríamos hablar que están en este proceso de adopción, ¿no? Y que están haciendo esfuerzos de largo aliento. Ahí, en ese grupo ya tienes unos que van en el pelotón de avanzada, muy poquitos, un segundo pelotón y un tercer pelotón. Pero luego está el resto, ese es el primer insight. El resto son usuarios de inteligencia artificial.
no están construyendo capacidades de ciencia de datos. O sea, es el primer gran insight, yo te diría, que me preocupa, porque claramente se está creando una brecha entre las poquitas que sí pueden y están intentando, y las que ni siquiera están en su agenda. Son usuarios, claro, como todos. Usamos Waze, ¿no? Usamos ChatGPT por $20. Eso no es construir. Hay mucha gente que se marea con esto y cree que usando ChatGPT entonces ya es data driven, ¿no? O sea, eso primero, el primer insight. Segundo insight, creo que ha habido cosas a favor. Por ejemplo, en la cultura ágil, que ha sido adoptada por las empresas también en paralelo a este viaje, ha ayudado mucho a simplificar la adopción de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque buscas, o sea, la mayoría de planes que yo he tenido oportunidad de acercarme, he visto que hay esfuerzos de corto aliento, o sea, casos de uso, por ejemplo. Y los casos de uso, tú puedes tener aspiraciones, como se llama, moonshot, o aspiraciones un poquito más reales a corto plazo, ¿no? Entonces, no, a 6 meses dame algo. Yo quiero ver algo a 6 meses. Si no veo, te voy a pagar el kiosco. Entonces, eso en los casos de uso, que es como el primer paso, también es interesante. Ahora, el tercer insight, que ya es más como, digamos, el framework que uno recomienda. Oye, si te vas a embarcar recientemente a este viaje de monetizar datos, en lugar de, por ejemplo, empezar por gobierno de datos, no se empieza por gobierno de datos, ¿no? Uno empieza primero por mostrar a sus líderes, que son los primeros que tienen que comprar este pleito, que hay valor. Entonces haces casos, o sea, escoges tus casos de uso, ves los que tienen, haces tu cuadrante, los que tienen menos dificultad de ejecución, más probabilidad de éxito y un retorno interesante, y te metes a 3, 4 casos de uso, un caso de uso a veces mueve la aguja y establece un paradigma nuevo en la empresa. Sin eso, o sea, sin la primera línea onboarding, muy difícil. Entonces, ese concepto del agilismo ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, yo creo que cuando vemos también el análisis de Perú contra otros países, desde esta perspectiva del trabajo, también, o sea, Perú realmente sí hay un proceso interesante de adopción empresarial, por lo menos con un primer pelotón, si quieres, de 100 compañías que se han tirado a la piscina y llevan algunos 10, 12 años. Claro. Me encanta el comentario que has hecho sobre, digamos, cómo de la agilidad, pues, o del agilismo lleva a poder entender y tener esos primeros casos, ¿no? O sea, yo creo que de la experiencia también que he podido tener, digamos, el poder identificar aquellos que pueden generar, pues, algún valor, ¿no es cierto?, rápido o algún tipo de valor, de repente, sin necesidad de tener todo el hueco hecho, claro, ¿no es cierto?, te permite, oye, ¿sabes qué? Con esto de acá puedo justificar parte de esa inversión y te voy a dar, digamos, voy a ganar espacio, voy a ganar un poco de esa paciencia que necesito para hacer todo lo demás, ¿no? De hecho. El proyecto era titánico, o sea, te hablo de mínimo 2 años, difícilmente pensar en que se iba a hacer en menos tiempo, y era costosísimo. Todos los que participamos teníamos por encima del $1.000.000 y bastante más algunas empresas. Eso ha sido 2014. 2018 llegó un concepto nuevo o sea, se maduró un concepto que venía, que es justamente este tema del agilismo. Entonces, ¿qué ocurre hoy día? Tú cuando haces la estrategia de datos, que es en un segundo estadio, digamos, ya el paradigma de que yo sí creo en esto como líder y vamos adelante, en ese segundo estadio, la estrategia de datos es clave. La estrategia de datos no es otra cosa que un reflejo de tu estrategia de negocio. La estrategia de negocio dice, yo quiero hacer estas 10 acciones estratégicas que cambian el futuro de la empresa. 4 son data driven total. Estas 4 las priorizo. Cuando tú priorizas las 4 tú te vas a concentrar en un espacio de tus datos que normalmente no es toda la fuente de información, que es como lo querían hacer en el 2014, no, claro, es el 10%. Entonces tú reduces tu esfuerzo significativamente a donde vas a tener resultados. Ahí hago gobierno de datos, ahí hago ingeniería de datos, ahí contrato personal, ahí hago los casos de uso y ahí muestro la renta en la última línea del P&L en 6 meses, 1 año. Pero es más, Carlos, o sea, y se quiere hacer evaluar la madurez de las capacidades que tiene la organización, ¿no? Hoy en día, para partir, como dice Carlos, a montar una estrategia de datos, por lo menos debo conocer el nivel de madurez de mi organización de cómo se usan los datos, ¿no?
cómo estoy gestionando los datos en la organización. Que hay varias herramientas, pero no tenemos ni siquiera esa medida inicial a nivel de gestión de datos, a nivel de analítica. Si no, nos embarcamos, como comenté algunas veces, a empresas que se quieren montar desde el inicio toda la gobernanza de datos o todos los modelos analíticos. Imagínate, meter sin 5 conocer, millones. claro, sin conocer tu nivel de madurez, ¿no? O sea, hay que tener una El espalda. famoso, no sé, pues, un data warehouse perfecto, Correcto. antes de siquiera tratar de saber para qué lo haces. Y se trata Un de Ferrari hacer- para hacer taxi. Claro, hay casos una espalda financiera muy fuerte hay que tener para eso. y empresas que tenían esa espalda financiera y que lo hicieron, se han tenido que rehacer porque nunca va a ser perfecto. Correcto. Y el problema era que al final te llenabas ese data lake perfecto, nunca acababa siendo perfecto, es que no sabes ni lo que tienes, incluso por bien documentado que No había ya ves caso de tanto, uso si que nadie lo llegaba- está utilizando. Correcto. Como si Carlos, no está ese caso de uso Que te mueve la burbuja, que te y cambia. alineado a la estrategia, sobre todo del negocio, ¿no? Que te diga esto, sí aportan mi estrategia de negocio y pegan entrando en Claro. bien. ¿no? Y en esos casos, digamos, ¿cuál debería ser el rol del CEO? Digamos, hablando, digamos, estamos hablando con un foro de CEOs que de pronto se están encontrando con, ¿sabes qué? Oye, sí, hay gente que me habla, pues, de armar la parte de gobierno y los casos. O sea, ¿cómo un CEO podría, digamos, tomar un rol y decir, ¿sabes qué? Vamos para allá. Mira, yo creo, partiendo de lo que mencionaba Carlos, ¿no? Para mí el rol del CEO y del directorio es impulsarlo, o sea, saber que va a ser difícil ser competitivo en el futuro, no digo imposible, dependerá del sector, algunos sectores quizás están más expuestos que otros, pero va a ser difícil seguir siendo competitivo si no tienes ciertas capacidades desarrolladas, ¿no? Es como decir, yo no voy a tener tecnología, no, mi empresa no necesita internet. ¿Puedes operar una empresa sin internet? Lo puedes hacer, se ha venido haciendo, ¿no? Toda la vida. Puedes comunicarte por fax o puedes enviarte cartas. ¿Ok? Un mensaje ¿Cómo texto. cómo de competitivo vas a ser? Seguramente mucho menos, ¿no? Vas a ser menos rápido en tu toma de decisiones, menos rápido en tus comunicaciones. Ok, lo puedes hacer. ¿Cuánto tiempo vas a poder hacer eso? ¿Un año, 2 años, 3 años, 5 años? También depende de la presión competitiva que tengas, ¿no? Hay sectores que están un poco más expuestos a mercados internacionales, pero claramente, como CEO, sería raro para un directorio o para un CEO que alguien venga y diga, no, ¿sabes qué? Esta empresa mejor vamos a trabajar sin internet. Pues la gente se distrae, entra a ver las noticias, quitemos internet. Primer impulso del CEO que sería para estar loco. No hay forma de que mi empresa trabaje sin internet. Deberíamos tener esa misma reacción. Y todo empieza por preguntarse, por lo menos cuestionarse, oye, dentro de mi estrategia como compañía, dentro de mis iniciativas estratégicas, esas 4, 5, 6 grandes apuestas que tenemos para construir el largo plazo de nuestra organización, ¿cómo puedo utilizar los datos, la analítica o la inteligencia artificial para acelerarlas? Y lo cierto es que esa pregunta, que es tan evidente, hoy en día la mayoría de las empresas ni siquiera se la hacen. Ni siquiera estás pensando, porque diferente es que te la hagan y digas, ¿no sabes qué? No, aquí no veo, no hay forma. ¿Sabes qué? No, aquí tampoco. Oye, también es un síntoma, si de las 5 o 6 iniciativas estratégicas, en ninguna consideras que los datos pueden ayudar a acelerarlas, o eres un outlier, ¿no? Que eres la única empresa del mundo que puede funcionar de manera eficiente a nivel competitivo año 2024 sin internet, o te falta a lo mejor conocimiento y creatividad para entender cómo los datos podrían acelerarla. Bueno, cuestiónate, porque si tu competencia sí está siendo capaz de responder a esas preguntas y de encontrar la forma en la que utilizando datos, analítica o inteligencia artificial va a acelerar sus iniciativas estratégicas, eso en algún momento va a generar una brecha, si lo ejecutan bien. Claro. Pero parte de que por lo menos desde el punto de vista estratégico respondas esa pregunta. Y eso es responsabilidad del CEO, es una responsabilidad, como se dice, personal e intransferible. Y para el directorio, si el CEO de la compañía no está haciéndose, como mínimo haciéndose esas preguntas e impulsando cierto esfuerzo en la organización para que la respuesta no sea, no, ¿sabes qué? No lo necesitamos, pues a lo mejor es un indicativo de que necesita una persona diferente. Correcto. Súper interesante. Carlos, ¿cuál es tu take? Sí, bueno, creo que, alta dirección y el CEO en principio, o sea, estos temas están en su agenda de todas maneras. Ya lo están. Ya lo están. Y por lo menos como una aspiración, ¿no?
como hemos dicho, hay pues compañías que pueden y hay compañías que no pueden, o sea, están en un estadio todavía mucho menos evolucionado. Eso para empezar. Ahora, eh, lo que uno termina viendo, o sea, estoy tratando de traer estudios que han hecho el año pasado. Tom Davenport había hecho un estudio hace un par de años en Estados Unidos. Se hacen muchos estudios allá, afortunadamente uno toma como referencia, ¿no? Había hecho una medición de que las compañías donde los CEOs, o sea, número uno, estaban impulsando transformaciones data-driven, los resultados de retornos de inversión eran 3 veces más donde los CEOs no estaban. O sea, es como el día y la noche. Si el número uno no cree en esto, no adopta esta forma de trabajar, esta nueva forma de trabajar, como cualquier otra transformación, el resto de la organización es muy difícil que lo haga, ¿no? Claro. Más bien he visto situaciones al revés, ¿no? Donde grandes viajes, grandes inversiones que no se han hecho con la convicción del CEO, pero han tenido el presupuesto para hacerlo, han terminado apagándose o, digamos, despriorizándose en el mediano y largo plazo, ¿no? Claro. Entonces sí, es vital. O sea, yo creo que es la diferencia entre tener éxito y no tener éxito. Un CEO que soporte o que impulse, promueva, adopte Claro. legítimamente este tipo de transformaciones, ¿no? No, buenísimo. Y digamos, quiero poner ya y empezar, digamos, a tocar los temas de, o sea, hemos hablado de la base, ¿no? Y la importancia del CEO, pero ahorita ya comenzamos a hablar de la gestión de datos, que de alguna manera ya comienza, ya lo vienen haciendo hace tiempo. Ustedes manejan, digamos, son responsables de los temas de datos en organizaciones que son, vamos a decir, multiempresas, ¿cierto? ¿Cómo gestionan eso? O sea, ¿hay una misma estrategia? ¿Comparten? ¿Cómo ven ese espacio que ya tiene una complejidad mayor? Ya no solamente, digamos, mi empresa, sino eso. Oye, y estoy viendo, pues, en tu caso creo que son 3, 4 empresas que están debajo del paraguas de RIMAC, en tu caso son mucho más. ¿Cómo están viendo ese punto? Sí, yo cada vez veo mayor comunicación. O sea, definitivamente se conversan entre los distintos CDO, ¿no? De cada organización, sobre todo cuando hay negocios que están bien relacionados, ¿no? Que están bien correlacionados, ¿no? Entonces, si bien puede haber independencia en los negocios, el tema de analizar los datos es un interés común, ¿no? Porque se comparte cierta información. Entonces, en ese sentido, veo mayores coordinaciones, ¿no? Mayor comunicación para alinear la estrategia o compartir experiencias, ¿no? Del uso de datos. Todavía puede haber algunas estrategias por negocio, ¿no? Pero que sí empiezan a buscar un vínculo entre ellas, ¿no? Sobre todo cuando hay información compartida, ¿no? Un seguro, una clínica, Claro, ¿no? claro. Entonces sí veo que se están empezando a alinear esas estrategias. ¿Por qué? Porque justamente tenemos, como que es una gerencia general que tiene clarísimo que el tema de los datos es importantísimo en su estrategia, ¿no? Como lo comentaba, pues, Iván, o sea, Claro. es parte de la iniciativa estratégica. Y en el caso tuyo, Iván, que son, digamos, vaya, digamos, algunas que no están tan relacionadas incluso entre una y otra, pero... Sí, es muy fácil. No es fácil. No, para nada es fácil. Depende de lo que entendamos por estrategia. O sea, claramente cada compañía tiene una estrategia de negocio. Cómo monetiza el dato cada uno es distinto. Claro, ¿no? Y de ahí debe decantar después la estrategia de datos ampliada, ¿no? La estrategia de Data Analytics, inteligencia artificial, que tiene que estar alineada y al servicio de la estrategia corporativa, por supuesto. Entonces, claro, si entendemos la estrategia de datos de esa manera ampliada, pues la estrategia o el camino, digamos, desde el punto de vista de iniciativas, pueden ser diferentes entre cada compañía. Lo que sí tenemos, concentrándonos más, si quieres, en la parte de datos, lineamientos, o sea, hemos dedicado un gran esfuerzo a homologar o a modelar la información, estructurar la información de una forma que sea lo más homogénea posible, ¿no? Siempre y cuando se pueda, pero por ejemplo dentro de retail, al final tienes la información transaccional, información de promociones, de precios, de locales, de usuarios, ¿no? Hay un modelo que es replicable dentro de todas las empresas de retail, más un cine, pues lo puedes modelar exactamente igual.
una empresa de restaurantes, lo puedes modelar un hotel, lo puedes modelar igual, ¿no? Entonces, vamos en ese camino de tratar, por lo menos, de que exista una capa de datos lo más homogénea posible, sobre la cual después puedes generar sinergias. Ahora, esto es un proceso, ¿no? Largo. Construimos aceleradores también. Entonces tienes lineamientos, tienes aceleradores que ayudan a que cada uno de los equipos, modelo operativo, ¿no? Definiciones de roles para que todos estemos hablando de lo mismo, que podamos generar mobility del talento dentro del grupo, porque partíamos de una situación que es natural, en la que en cada compañía, de hecho, cada perfil se llamaba de una forma distinta, el entendimiento del seniority de cada perfil se entendía de una manera distinta. Entonces estamos avanzando por procesos de homologación, pero fíjate, estamos hablando de procesos de homologación de los datos, procesos de homologación del talento, que con qué criterio. Tienes que entrevistarlos, tienes que conocerlos, ¿no? Entonces, para entender bien a qué posición homologada vas mapeando a cada uno de los 400 personas que tenemos hoy en día en el grupo trabajando en roles técnicos de Data y Analytics. Pero a veces es una labor corporativa, ¿no? Una vez me tocó a mí trabajar en un banco no peruano, o sea, corporativo, donde tenía justo un CEO corporativo que nos alineaba, ¿no? Claro. En ese sentido a los diferentes países, en estrategia, en roles, ¿no? Quería complementar con unas anécdotas muy simpáticas sobre este tema de cómo se puede hacer en una corporación, pero estoy hablando de también historias de que las he visto de la vida real, 2015, 2016, hasta 2017. Tal vez sigan, ¿no? Pero, por ejemplo, 10 negocios y una corporación. Cada negocio, el CEO o el número 1 te dice, esos datos son míos. ¿Tú quieres? No quiero dártelos. Así era la cultura inicial cuando empezó todo esto. A mí me tocaba un rol centralizado. Voy a reservarme el caso, pero era así, literal. Obviamente llegó un punto donde se instala algo que Iván dijo al inicio, ¿no? Es crítico. O sea, el statement que voy a mencionar define una diferencia entre el día y la noche. Los datos son un activo del accionista, de la corporación. Punto. Se acabó la discusión. ¿Qué significa eso de ahí? Tú trajiste el dato, sí, pero es mío, te digo yo. Y sabes que si tú lo tienes, tú me rentas. Así que tener el dato no es vacilón. Si tú lo tienes, tú lo rentas. O sea, es un paradigma nuevo que se instala en una corporación. El dato es un activo y se administra como tal. Si tú lo tienes, como es un activo del accionista, rentas. Nadie te entrega un edificio para que no tenga guardado. ¿No? Entonces, eso ha ido cambiando. Yo creo que hoy día el mundo ha cambiado, hay una cultura mucho más establecida y el dato ha dejado de ser algo de TI, tecnológico, y se ha convertido en un activo que tiene que rentar. Entonces, ese es un primer punto que quería traer a la mesa, porque si tú logras que la máxima instancia de dirección de la empresa establezca este principio, automáticamente al día siguiente todo cambia. Es muy sencillo. Los datos son un activo, los tengo que cuidar, los tengo que mantener, los tengo que proteger, los tengo que estructurar, y todo eso cuesta. ¿Quién va a pagar? El accionista, ¿sí? Y luego, ¿quién los monetiza? Porque yo no voy a invertir para que tengan datos peinaditos y talqueados y perfumados. No. A chambear. Todos a chambear. El otro tema que tal vez también ayude a simplificar es, lo que uno ha visto en los años es que los corporativos se han ido quedando con la disciplina, o sea, el establecimiento de la disciplina, que muchas de las cosas se han dicho acá, y la parte tecnológica. Yo te diría que esas dos, en un porcentaje grande, son decisiones corporativas. La monetización va más hacia los negocios. Y por supuesto la corporación puede monetizar sus datos por fuera de los negocios, que también lo hemos visto, ¿no? Es súper interesante porque el ejemplo que recuerdo es, nosotros teníamos en un trabajo que tuve anteriormente, el dato de Carlos Calderón del negocio 1 era como yo tenía un 360, tenemos un 360 de Carlos Calderón, ¿correcto? O sea, datos personales de la vida de Carlos Calderón. Una parte de los datos venían del negocio A, otra parte de los datos venían del negocio B, y así sucesivamente. Cuando tú armabas
a Carlos Calderón con todas sus fuentes de información, tenías un perfil de Carlos Calderón bastante cercano a la realidad, que tú podías estar más cerca de monetizar un negocio así que por separado. Claro. Entonces, hay una serie de beneficios cuando uno maneja los datos desde la perspectiva corporativa para el accionista. Pero es importante que el accionista dé una dirección clara de cómo se debe gobernar estas transiciones, estos modelos de negocio data-driven, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. O sea, la verdad que súper interesante lo que venimos conversando. Ahora, yo quisiera dar, digamos, un poquito más, un paso más allá. Hemos hablado de data analítica. Y bueno, tú mencionas bastante, pues, que la estrategia, ¿no? Datos, analítica e inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. La palabra, digamos, que más suena ahora es inteligencia artificial. Digamos, ha ido agarrando mucho más fuerza, si quieren, en los últimos 2 años, con el famoso ChatGPT, etcétera, pero ya, digamos, ustedes lo vienen utilizando hace mucho tiempo. Y yo creo que hay un tema interesante para los CEOs, es entender un poco qué cosa es, digamos, vamos a decir, no real necesariamente, pero qué cosa es tangible en la inteligencia artificial que puede generar una monetización en las empresas y qué cosa es todavía, digamos, un poquito más alejado y que puede ser más una expectativa, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sienten ustedes del concepto de inteligencia artificial que ya se está utilizando, que ya está, digamos, dando resultados reales? Esa sería la primera parte de la pregunta y después continuamos. Sí, si quieren, inicio yo, bueno, lo que he visto, al menos, ¿no?, que me ha tocado vivir en nuestra organización es, se empezaron primero a pilotear. Estábamos justo en una última conferencia, ¿no?, con Carlos, donde decían que la IA ha tenido varios inviernos y ahora vemos su último renacer, pero que ha venido con mucha intensidad, ¿no? Entonces se han ido piloteando soluciones, ¿no? Que he visto que desde la gerencia debe buscar un CEO es que la IA le pueda generar siempre el retorno, ver el activo, ¿no? Se han piloteado iniciativas, por ejemplo, para que genere mayor productividad, ¿no?, en el tema de punto de contacto con el cliente, ¿no?, donde más que nada, o sea, escuchar al cliente, todo este cúmulo de información, tipo un ChatGPT te analiza y te diga, oye, lo preciso que hay que responderle es esto, ¿no? Tenemos toda la información, es un cliente que siempre llama, que siempre tiene estas características, ¿no? Tiene estos sufrimientos, estos dolores, ¿no? O sea que a la hora de responderle, se le prepara tipo una información y tienes que responderle puntualmente esto, ¿no? Y eso va a hacer que todo el trabajo de los puntos de contacto pueda ser más eficiente, ¿no? Ya no esté atendiendo al día 4 o 5 clientes, sino de repente 10, ¿no? 12, ¿no? Entonces, definitivamente cosas que se han piloteado que hoy en día quieren ponerse en la práctica, ¿no? Yo lo que he visto como experiencia es pilotear, hacer pilotos y justamente después implementarlo donde te genere esa monetización, eficiencia. Claro. Iván, en el caso, digamos, de ustedes, digamos, la estrategia, estamos viendo, o sea, los modelos de inteligencia artificial, o sea, ustedes ya obviamente están usando algunas cosas. ¿Para qué lo usan y cómo crees que diferencia de repente de lo que es la IA generativa que ahorita está sonando? O si la ves que en un momento puedas integrarlo como parte de tu estrategia. O sea, de hecho, tiene que estar integrado como un componente más. O sea, como yo lo veo, es como si saliera una nueva familia, no sé, como cuando, no quiero ponerme técnico, pero decir, sale un nuevo algoritmo de Machine Learning que nos permite clasificar mejor las transacciones potencialmente fraudulentas. Eso no cambia mi estrategia. Lo que hará será que cuando tenga que enfrentarme a un caso de uso de detección de fraude, oye, por si acaso, hay este algoritmo nuevo que puedo utilizar. Resulta que me genera mejor precisión porque es capaz de capturar mejor determinadas características de los datos que tengo y detecta, no sé, comportamientos anómalos de manera temprana. Y no tengo que esperar, ¿no?, a que esos comportamientos tengan relevancia y que ya es demasiado tarde, ya me ha generado un impacto negativo. Pero, bueno, claro, pues ¿por qué no usar esa herramienta que hace que los resultados del proyecto y mi trabajo sean mejores? Yo creo que deberíamos tratar la inteligencia artificial generativa de esa manera. Hoy en día hay mucha experimentación de lo que se puede hacer, ya más o menos, nosotros llevamos un año experimentando con inteligencia artificial generativa. Sabemos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y si bien es cierto que hay un
un camino de evolución acelerado en las capacidades que tiene esta tecnología. Más o menos ya vamos viendo por dónde se va moviendo. Y están piloteándolo con datos internos. Sí, o sea, lo que tiene la inteligencia artificial generativa es que no tiene tanta dependencia de los datos internos. Luego esto es interpretable, o sea, dependiendo del caso de uso, pero puedes habilitar casos de uso que no tienen tanta dependencia. Con data externa, ¿no? Claro. Sí, o sea, a ver, ¿cuál es la diferencia? Que la inteligencia artificial generativa tiene una inteligencia implícita en los modelos, ya están entrenados. Entonces, o sea, tú hablas con ChatGPT y te responde. Y hay casos de uso en donde no necesariamente sea tomar ChatGPT y aplicarlo, pero puedes utilizarlo para, qué sé yo, o sea, si tú quieres que te resuma documentos, pues resume documentos. Y no necesitas que esos documentos estén estructurados de una manera especial, Claro. ¿no? Entonces, hay casos de uso que habilita la inteligencia artificial generativa que sencillamente o eran muy complejos o no eran muy efectivos con la tecnología que teníamos hace un año. Claro, o sea, costaba mucho solo con la tecnología anterior. Claro, eso es. Sí. O costaba mucho o no era viable. Ahora se habilitan ciertos casos de uso, ¿no?, que deberían ser tenidos en cuenta cuando identificamos, ¿no?, respuestas a esa pregunta que decíamos antes de, oye, ¿cómo voy a poder acelerar mis iniciativas estratégicas? Ahora, también se abre un abanico de posibilidades de capturar quick wins, a lo mejor mejoras pequeñas, muy tácticas, que liberan ciertos pockets de productividad, que también está bien. El tema está en cuántos procesos, ¿no?, cuántas aplicaciones de inteligencia artificial para generar o para capturar esos espacios de productividad necesitas hacer, o sea, cuál es la escala para que eso realmente genere un impacto tangible en la organización, ¿no? Entonces es un poco la gran duda que yo tengo, es decir, oye, buenísimo, pero si vamos por ese camino no va a ser suficiente hacer 2, 3, 4 o 5 experimentos aislados, vamos a tener que tomar un enfoque consistente y riguroso de repensar cómo funciona nuestra organización, proceso a proceso, y rediseñarlos a la luz de estas nuevas capacidades que la tecnología ofrece. O sea, probablemente la oportunidad por capturar es grande, pero el esfuerzo que va a requerir es, creo que, proporcionalmente grande. Claro, significa proporcionalmente grande. Entonces, yo creo que hoy en día los CEOs pueden estar un poco confundidos, pensando que la inteligencia artificial es algo mágico que viene a salvar el mundo y a generar productividades 10 veces. Hablan de productividad 10 veces. Ya, potencialmente sí, pero capturar eso, ¿cómo lo capturas? Claro. Por eficiencia. O sea, significa que vas a... Eso, hay que medirlo, ¿no?, pilotearlo, claro. ¿no? Y las plataformas te lo ofrecen, Iván. O sea, las plataformas donde están montados tu ecosistema de información ya tienen cosas hechas incluso, ¿no? Y te dicen, y te muestran de repente la panacea, pero no necesariamente. Incluso aunque mejores, yo estuve el año pasado en un congreso y no me acuerdo quién fue, pero me encantó la frase, decía, ok, mejoras productividad. A una persona le consigues capturar o reducir el esfuerzo en 20 horas a lo largo del mes. ¿Ok? Chequearlo, ¿no? Buenísimo. Cuando vayas donde el CFO, te va a decir, me guardo la frase, es que ¿cómo pongo minutos en mis estados financieros? A mí no me hables de minutos, ni de horas. Yo voy a mis estados financieros y tú dime en qué partida es en la que yo sumo minutos. Entonces, mostramos qué va a hacer esa persona con esas 20 horas y cómo eso va a contribuir a vender más, o cómo va a contribuir a tener clientes más fieles, que al final, de alguna manera, puedo inferir cuál es el impacto, o tengo que verlo en eficiencias, pero eficiencias es ahorro de costos tangibles. Claro, y si lo que te estás ahorrando son 20 horas sobre 160, o lo vemos en el growth, que habría que ver cómo, o tampoco te lo vas a poder llevar a un ahorro de costos. Entonces, como que todavía, digamos, el valor no es tan tangible, digamos, ¿cómo lo verías? Mira, yo voy a tratar de la ventaja de comentar al final. Mira, voy a tratar creo que va a ayudar a simplificar también la realidad para entender la diferencia entre
o sea, datos y ciencia de datos, porque los roles que ustedes ven son Chief Data Officer, ¿no? O sea, no dicen, mayoritariamente es Chief Data Officer, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque realmente, o sea, el objetivo empresarial es crear valor con datos. Punto. Punto. No estamos diciendo, el activo son los datos. Ahora llega esta bomba sexy de Gen AI y todos estos colores y la prensa llena y confunde. Exacto. Entonces, ¿qué cosa es la ciencia de datos? Es el método, es el cómo, el paso a paso para pasar de un activo crudo a una expresión de valor en la última línea del PNL. En el mundo empresarial, eso te da la ciencia de datos y todo este trabajo largo. No es tan simple como pagar $20 y usar ChatGPT. No, eso no es una transformación ni una empresa data-driven. El viaje es largo, riesgoso, costoso, muy pocos pueden hacerlo y no todos tienen éxito. Como cualquier otra transformación, probablemente más difícil. Ahora, ¿qué cosa es la inteligencia artificial en este escenario? Un esteroide, un acelerador, un potenciador, algo que, o sea, es como el turbo en un auto que ya montaste. Construye un auto, pues. Primero construye el auto y después pones el turbo. O sea, la inteligencia artificial es una automatización. Ahora, claro, hay estadios. Hoy hemos llegado a Gen AI, que está bien. O sea, tiene un potencial gigantesco. O sea, realmente es una piedra de toque en la evolución humana, sí. Pero eso está bien para los libros y para la academia y para la historia. En este momento es la era de piedra del Gen AI. Estamos en la era de piedra de la generativa. Está empezando. Y claro, hay sectores y sectores. Si tú eres, no sé, voy a decir, un sector que necesita de una manera gigantesca tragar imágenes, interpretar lo que ven esas imágenes y convertirlo en un dato con una... Perfecto, aquí te va a mover la aguja si tienes un LLM. Claro. Ya, sí. O generarlas. O generarlas, ¿no? Entonces, para llegar ahí, separemos ChatGPT o cualquier otra cosa como Gemini, etcétera, y un LLM, que es el modelo madre que está detrás, que probablemente, o sea, para llegar a ese estadio, tú vas a tomar lo que han contado ellos, ¿no? Vas a tomar el LLM, lo vas a tener en tu servidor y vas a empezar a trabajar y a personalizar y a profesionalizarlo. Ahí es donde está el verdadero potencial, en que tú tengas tu propio LLM actualizado permanentemente, el mejor del mundo, y que empieces a construir tus propias capacidades. La inteligencia artificial es un esteroide y funciona cuando tú tienes construidas las capacidades para hacer una empresa data-driven. Ahí funciona, ahí hay valor. Que es muy distinto a decir, yo uso ChatGPT y pago mis $20 al mes, entonces soy data-driven y tengo capacidades competitivas. Todo el mundo va a tener esa capacidad en un teléfono. Mi hijo usa ChatGPT para resolver pruebas, ¿no? El profesor tiene que dar un paso más y decir, como yo ya sé que me vas a responder porque ya le pregunté a ChatGPT, si tú no me pones una capita adicional, déjalo. Por el sustento, ¿no? O sea, comentaban fíjate, ahí también en la conferencia, eso, ¿no? Un catedrático, disculpa que te corte, Carlos, que decía, yo dejo que mis alumnos usen ChatGPT, que vengan con el trabajo, con el ensayo de ChatGPT, pero lo someto a un jurado donde tienen que sustentar todo esto, tipo un Shark Tank, ¿no? Como el programa, a ver si realmente puedes responder esas preguntas sustentadas. Y eso no va a ser tu diferencial, ¿me explico? O sea, es lo otro, es el viaje largo. Correcto. Esa es la transformación empresarial. Y eso es lo que, digamos, debería quedar, digamos, en la cabeza de los CEOs, ¿no? O sea, no hay un quick journey, ¿no? O sea, o sea, hay que hacer el trabajo, hay la parte de, hay que hacer el hueco de todas maneras. Puedes acelerar algún caso de uso, pero ese hueco para construir el edificio es necesario, ¿no? Si quieres tener un edificio Bien grande, hecho y que no se caiga. La verdad que la conversación puede ir por mucho tiempo más, ¿no? O sea, se nos está quedando pues en temas que de repente para los que estamos metidos en el mundo de data, inteligencia artificial, son fascinantes, como el tema de ética, etcétera. Pero aterrizando un tema, digamos, que es una problemática real, ¿cómo sienten ustedes que está el mercado de profesionales que uno puede contratar para trabajar en esto? O sea, porque yo siento que eso es uno de los retos más importantes que hay. No sé si de repente me lo confirman.
primero por el lado de las empresas y después quisiera el lado académico que me cuente cómo lo están haciendo. Mira, yo de mi experiencia hay un enorme talento en Perú y lo que yo personalmente he percibido es que a veces falta creérnoslo y darle más oportunidades al talento local. Es fácil salir a buscar talento en otros países que a lo mejor tienen pools de talento un poco más desarrollados. Bueno, es porque alguien le dio la oportunidad, alguien invirtió, estábamos hablando justo hace un momento, ¿no? Alguien invirtió, hubo una asociación público-privada, a veces ordenada y orquestada, a veces que se va dando en el tiempo por necesidad del desarrollo del propio tejido industrial. Pero, digamos, ¿no? Puede ser puede ser tentador salir a buscar talento fuera. Yo creo que hace sentido buscar talento fuera, talento senior, con capacidades y conocimientos y experiencia. A lo mejor no ha podido estar expuesta en Perú para ayudar a agilizar el desarrollo. Pero también creo que el talento más junior, insisto, además hay enorme talento en Perú, invertir, nosotros como compañías yo creo que tenemos la obligación, ¿no?, de invertir en formar a ese talento para que el día de mañana, si bien es cierto que hoy en día pues la oferta de talento para ciertas posiciones, ciertos niveles de seniority puede ser escaso, de hecho si lo pensamos más allá de las empresas más grandes de Perú que puedan tener acceso o pueden competir de una forma distinta por el acceso a ese talento, queremos realmente desarrollar capacidades para que el Perú pueda aprovecharlas de una manera más transversal. Creo que el ecosistema, empezando por las empresas privadas, tiene que invertir de manera consistente, permanente, en desarrollar talento. En eso estamos. Y por eso también, pues, como partners, las universidades que nos tienen que ayudar a desarrollar conocimiento donde muchas veces no hay. ¿Por qué no hay talento? Porque vete a buscar qué universidad de Perú, y no sé si del mundo, desarrolla ingenieros de datos. No hay. Entonces tienes que contratar a un ingeniero de software, ¿no? Y luego tienes que modelarlo. Computer Science, creo que puede ser. Pero hay 4 universidades que hacen Computer Science. Y desde hace menos de 5 años, la mayoría, ¿no? O sea, algunos ni siquiera salió la primera promoción. Entonces, es correcto. ¿Y cuál desarrolla Data Enablers? Bueno, pues especializados en Big Data, ¿no? Data Scientist ya empieza a haber, pero sí necesitamos más agilidad en la generación de tienes carreras roles, como, ¿no?, matemáticos o físicos especializándose en temas de datos, ¿no? Estadística. Correcto. Por lo que nos toca estar en la cátedra, como bien comentaban, recuerdan que el talento peruano es muy bueno, pero definitivamente hay que desarrollarlo, ¿no? Me lo pasó también de universidades, encontrarme con chicos luego en el trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente, me acaban de llamar a una universidad de prestigio para ser parte del comité consultivo, desarrollando la nueva carrera de Data Science. Entonces, cada vez más las universidades también vienen preparándose y pensando para ello. Eso tiene varios cuerpos de ventaja ahí sobre y ahí este de tema, repente ¿no? paso a Carlos, ¿no? O sea, ok, digamos, el talento está, hay talento. Tenemos la cantidad, o sea, las universidades están votando la cantidad que necesitan las empresas para todo esto que hemos venido hablando hoy. Mira, si queremos medirlo, tanto el estudio que hicimos hace 2 años como otros que son ya de talla internacional, más o menos, caemos dentro del mismo problema de, vamos a llamarle, brecha de talento digital, primer gran espacio, donde más o menos 7 de cada 10 empresas manifiestan tener problemas de cubrir calidad y cantidad, las dos problemas, ¿no? O sea, hay un problema, o sea, la transformación digital, o si quieres, la digitalización del mundo avanza mucho más rápido de lo que la formación de talento se puede dar. Por eso, si no lo haces tú, o sea, es muy difícil, o sea, es imposible. Eso para empezar. Ahora, agrégale complejidad al talento, ¿ya? Porque estoy hablando, pues, 2014, 15, habían 5 perfiles
para los equipos de ciencia de datos e inteligencia artificial. Hoy día depende a quién escojas, pero me parece que la última publicación de una de las consultoras más reputadas hablaba de 23 roles. O sea, ha habido complejidad, la especialización ha aumentado, ¿no? Ahora, al mismo tiempo la oferta ha aumentado. Nosotros como UTEC competimos en un mundo cada vez más globalizado. La oferta de programas de ciencia de datos para negocios, que es una cosa como ciencia de datos para no científicos de datos, ha aumentado 17 veces. Nosotros medimos toda la oferta que hay a nivel mundial. 17 veces. Un peruano puede acceder 17 veces más oferta para este tipo de conocimiento que antes. Entonces, yo creo que formarse no es tan difícil si quieres, porque además, fíjate, esta primera generación de líderes y de expertos en ciencia, no hay ningún, bueno, no voy a exagerar, pero 90% no son que nacieron, no salieron de la universidad siendo computer scientists o algo así, ¿no? O la mayoría han llegado por rutas profesionales que los han llevado ahí o han hecho una maestría que los ha terminado llevando ahí. Pero no había. Entonces, esta siguiente generación, UTEC, por ejemplo, para hablar de UTEC, tenemos científicos computacionales que se forman de pregrado, desde hace más de 10 años está la carrera. Ciencia de datos tiene 4 años, su primera promoción, o 3 años me parece que tiene, su primera promoción va a salir pronto. Y ahora tiene maestrías también de inteligencia, y muchas, está viendo cada vez más oferta, ¿no? Pero cantidad definitivamente hay, mira, digamos, colaboro también, hago mucho voluntariado, yo creo que te he contado que participo en varias iniciativas de justo cierre de brechas digitales donde más he participado. Y todos los estudios acá en Perú revelan, hay más o menos 117, 118 roles en talento digital, incluyendo científicos de datos, ingenieros computacionales, etc. Y más o menos, por ejemplo, una empresa que conozco cierra el año, acaba el año con 500 posiciones vacantes. 500 posiciones vacantes. Y no es la brecha más grande, ¿no? Entonces uno ve la lista, no sé, pues de las 100 primeras compañías, tienen, digamos, gaps de no llenar posiciones porque o no encuentran el perfil o hay más demanda de la oferta. Entonces, hay una disputa por el poco talento en cantidad. Sí hay talento, pero habría que hacer alguna actividad más articulada. Y aquí voy a cerrar con esto. Hace 3 años participamos un grupo de expertos en ayudar al gobierno peruano a diseñar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y salieron 6 columnas que el gobierno, o sea, las políticas públicas tenían que construir en el futuro. Una de ellas era talento. Y evidentemente se requieren políticas públicas, se requiere orquestar intereses del sector privado, sector público, el resto de la sociedad civil para cerrar estas brechas. Hay ejemplos, el presidente en Colombia, el anterior presidente lideró una iniciativa que ha sido premiada por Naciones Unidas y diferentes organizaciones. Y en otros países también, Chile lo están haciendo, ¿no? Entonces, aquí sí se requiere articular intereses al máximo nivel y ojalá tengamos políticas públicas que apunten a cerrar esta brecha que está creciendo y que hay, por supuesto, iniciativas, pero están diluidas, ¿no? Claro. Por lo pronto, lo que queda para una empresa es intentar cerrarlo desde su propia, o sea, formar dentro, ¿no? Claro. Bueno, el tiempo ya ahorita sí se nos está acabando, la verdad que, pero quería darles 1 minuto cada uno para que de pronto le den, digamos, una recomendación a los CEOs que están ahorita escuchándonos, ¿no? Sobre el tema de datos, ¿no? En 1 minuto cortito. Vamos contigo, Carlos, primero para que no seas el último en contar. Sí, bueno, no, a esta altura de la vida, digamos, mi recomendación es que se rodeen de un equipo de talento que les ayude a visibilizar cómo crear valor con datos. El concepto central es el que Iván dijo en el inicio de la charla, ¿no? El dato es un activo y si es un activo, necesitamos crear renta. A partir de ahí se puede gatillar una transformación genuina, una transformación en la que, digamos, los líderes de la organización crean y sostengan en el largo plazo para evitar, digamos, lo que normalmente pasa con las transformaciones, que llega una tormenta
y terminan apagándola. Gustavo. Sí, bueno, en línea con lo que comenta justo Carlos y comentó Iván, ¿no? Desde la Escuela de Negocios nos dicen un activo, ¿qué es un activo? ¿No? Todo aquello que se pueda vender o generar renta, ¿no? O sea, definitivamente yo le recomendaría a los CEOs que alineen en su estrategia de negocios, que esté bien clara la estrategia de datos, ¿no? Donde ellos puedan visibilizar y tangibilizar ese valor del activo, ¿no? Alguna vez me ha tocado en alguna entidad financiera trabajar esa estrategia, donde definíamos dentro de los pilares estratégicos estaba datos bien definido con sus OKR, sus KPIs, ¿no? Que iban a generar las acciones para generar ese valor, ¿no? Entonces yo recomendaría eso, que rodeando de esos profesionales existe esa visibilidad. Excelente. Y para cerrar, Iván. Para mí una palabra mágica que creo que ayuda siempre es la vulnerabilidad. Entonces, es ser, digamos, suficientemente vulnerables como para admitir que no necesariamente hay que saber de todo. Probablemente hay muchas empresas que no están empezando a recorrer este camino o están avanzando más despacio de lo que probablemente deberían, porque cuando no conocemos algo, pues nos genera miedo y rechazo. Eso es normal, ¿no? Entonces, empieza por asumir que no lo conocemos, antes de rechazarlo, abrirnos a aprender un poco más. Hay mucha información en Internet o rodearse incluso antes de desarrollar el equipo, escuchar conversaciones como esta, acercarse a asociaciones como CIO Latam o a expertos ¿no? que puedan establecer una relación de confianza y pueda guiarles y pueda decirle, oye, esto por aquí sí, por aquí no, te sirve para esto, y que pueda resolver ese tipo de dudas que son normales, tener dudas, y que a veces pues a nivel del directorio y también para los directores, ¿no? Son como que nos cuesta hacer preguntas en público de lo que no sabemos, no vaya a ser que parezca que no sabemos. Bueno, pues te va a pasar que vas a no saber toda la vida si no te atreves a hacer las preguntas. Quizás no las hagas en ese foro, pero busca espacios privados, espacios de confianza, donde puedas hacer esas preguntas y empezar bueno, también aprender a hacer otras preguntas. Que esto, el rol del CEO, el rol del directorio es, en mi punto de vista, en este ámbito, saber hacer las preguntas correctas. Ni siquiera tienen que tener las respuestas, pero por lo menos empezar a hacer las preguntas y tener cierto criterio para también saber que lo que le están respondiendo hace sentido. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad que ha sido muy interesante la conversación. Como dije hace un rato, o sea, se nos queda corto, podemos hablar de muchas cosas más. Hay mucho conocimiento, pero bueno, quería agradecerles y agradecerles también a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.